Muy buenas noches, mi nombre es Edwin Andrés Chávez Rivera y en compañía de mi compañera Lady Viviana Pérez Arteaga, estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios de la Facultad de Administración de Finanzas, vamos a hablar de un tema de legislación financiera llamado el impuesto al patrimonio y el impuesto a la renta. Así que vamos a analizar estos temas. El impuesto al patrimonio fue creado por la Ley 2010 de 2019 como una extensión del impuesto al patrimonio contemplado en la Ley 1943 de 2018, que fue declarada inasequible. La vigencia del impuesto al patrimonio dice que el impuesto al patrimonio fue creado por la Ley 1943 de 2018 y estuvo vigente hasta el 2019, puesto que la Ley 1943 fue declarada inexequible. En el 2019 se profirió de la Ley 2010 que retomó el impuesto al patrimonio, esa vez por los años 2020 y 2021. El impuesto al patrimonio fue sustituido del impuesto a la riqueza creado por la Ley 1739 de 2014, que se cobró hasta el 2018, y para el 2022 no existe el impuesto al patrimonio y tampoco el impuesto a la riqueza. Los contribuyentes obligados a pagar el impuesto al patrimonio dice que en el artículo 292.2 del Estatuto Tributario, modificado por la Ley 2010 de 2019, señala los contribuyentes que deben pagar el impuesto al patrimonio. En primer lugar, se ha de señalar que el impuesto al patrimonio solo aplica a las personas naturales y a determinadas sociedades extranjeras, de manera que las personas jurídicas no deben pagar este impuesto. Los sujetos pasivos del impuesto al patrimonio son personas naturales, las sucesiones ilíquidas, contribuyentes del impuesto sobre renta y complementarios, las personas naturales, nacionales o extranjeras que no tengan residencia en el país, respecto de su patrimonio poseído directamente en el país, salvo las excepciones previstas de los tratados internacionales y del derecho interno. En las sociedades o entidades extranjeras que no sean declarantes del impuesto sobre renta en el país, respecto a bienes diferentes a las inversiones, acciones, cuentas por cobrar, inversiones de portafolio y muchas otras más. Hecho generador del impuesto al patrimonio. El artículo 294.2 del Estatuto Tributario señala que el hecho generador del patrimonio es la posesión al 1 de enero de 2020 de un patrimonio líquido igual o superior a 5,000 millones de pesos. Es importante señalar que el hecho generador se verifica el 1 de enero de 2020 y con base a ese patrimonio se determina la obligación de pagar el impuesto al patrimonio por los años 2020 y 2021. Pues eso ya dirá, un ejemplo sería que si el contribuyente en 1 de enero de 2020 tenía un patrimonio superior a 5,000 millones y debió pagar el impuesto al patrimonio, y en el 2021 su patrimonio disminuyó a 4,000 millones, sigue estando obligado a pagar el impuesto al patrimonio, pues la obligación de que se causó en enero del 2020, independientemente de lo que pase con su patrimonio en años posteriores. La base gravable del impuesto al patrimonio dice que está regulada en el artículo 295.2 del Estatuto Tributario y corresponde al patrimonio bruto poseído al 1 de enero de 2020 y de cada año siguiente, menos las deudas poseídas a la misma fecha. Dentro de las tarifas del impuesto al patrimonio, es una sola tarifa y es del 1% sobre la base gravable, que se determine según el artículo 295.2 del Estatuto Tributario.
El impuesto se ha de pagar incluso si la base gravable ya depurada queda por debajo de los 5,000 millones de pesos. Pues una cosa es el hecho generador del impuesto y otra es la base sobre la cual se va a liquidar dicho impuesto. La no presentación de la declaración de forma oportuna dará lugar a la sanción que trata el inciso 2 del artículo 298.2 del Estatuto Tributario, que dice: los contribuyentes del impuesto al patrimonio que no presenten la declaración correspondiente serán emplazados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para que declaren dentro del mes siguiente a la notificación del emplazamiento. Cuando no se presente la declaración dentro de este término, se procederá en un solo acto a practicar liquidación de aforo, tomando como base valor patrimonio líquido, a la sanción que trata el inciso 2 del artículo 298.2 del Estatuto Tributario, que dice: los contribuyentes del impuesto al patrimonio que no presenten la declaración correspondiente serán emplazados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para que declaren dentro del mes siguiente a la notificación del emplazamiento. Cuando no se presente la declaración dentro de este término, se procederá en un solo acto a practicar liquidación de aforo, tomando como base valor patrimonio líquido de la última declaración de renta presentada y aplicando una sanción por no declarar equivalente al 160% del impuesto determinado. La sanción anterior se podrá deducir a la mitad si el contribuyente declara y paga impuestos, los intereses y la sanción reducida dentro del término que tiene para interponer el recurso de reconsideración contra la liquidación de aforo. Los sujetos pasivos del impuesto al patrimonio, que son los obligados a presentar la declaración de este impuesto, están definidos en el artículo 292.2 del Estatuto Tributario y el hecho generador lo define el artículo 294.2 del Estatuto Tributario, que corresponde a la posesión del patrimonio igual o superior a 5,000 millones de pesos al 1 de enero del 2020. Es decir, que quien posea al 1 de enero del 2020 un patrimonio líquido igual o superior a 5,000 millones de pesos debe presentar la declaración. El impuesto a la renta es aquel generado por la suma de los ingresos de una persona natural o una persona jurídica que generan incremento en el patrimonio a lo largo de un año. Por lo tanto, este impuesto también es de entender que es de aplicación nacional, o sea que se aplica en todo el país y puede recaer no solo en una persona, sino también en una empresa. Este impuesto está integrado por el impuesto a la renta, por el impuesto a los juegos ocasionales o ganancias ocasionales y el impuesto a las remesas. Entonces, aquí tenemos la configuración global de este impuesto. Como principal antecedente del impuesto de renta tenemos desde la época colonial, donde las comunidades indígenas tenían que pagar un tributo a sus caciques, ya sea de su producción de papa, de maíz y otros cultivos que estos generaban. O sea que este es nuestro primer antecedente del impuesto de la renta. Luego evolucionó hasta el año 1918, donde se estableció mediante una norma el impuesto a la renta, pero solo fue hasta el año 1922 cuando se inició a cobrar este impuesto. Actualmente está amparado bajo el Estatuto Tributario y la Ley 1429 del 2010, en el cual establece que quienes deben pagar el impuesto a la renta son las personas naturales y jurídicas, sociedades y entidades extranjeras que generen riqueza dentro del país, empleados formales independientes e empleados informales. Pero ¿qué sucedería si la persona encargada de generar este impuesto no lo hace? Existen dos tipos de sanciones. La primera sanción, si la persona tiene que declarar
renta y no lo hace, existe una multa del 20% de los ingresos brutos totales que tenga esta persona y también sobre el valor de las consignaciones bancarias que genere este contribuyente. Pero si esta persona no presenta la declaración dentro del límite establecido para declarar renta, también existe una multa, la cual está establecida entre el 5 y el 10% sobre el impuesto a cargo que tiene que realizar. Por lo tanto, cada día de mora genera un cobro. Pero ¿qué sucedería si la persona encargada de generar este impuesto no lo hace? Existen dos tipos de sanciones. La primera sanción, si la persona tiene que declarar renta y no lo hace, existe una multa del 20% de los ingresos brutos totales que tenga esta persona y también sobre el valor de las consignaciones bancarias que genere este contribuyente. Pero si esta persona no presenta la declaración dentro del límite establecido para declarar renta, también existe una multa, la cual está establecida entre el 5 y el 10% sobre el impuesto a cargo que tiene que realizar. Por lo tanto, cada día de mora genera un cobro. Pero ¿qué sucede si dentro de la declaración se cometieron errores? Esta persona puede llegar a incurrir en una multa entre el 10 y el 20% sobre el impuesto del valor a pagar por el error cometido. Sin embargo, puede incrementarse hasta el 200% en caso de que esta persona haya omitido cifras que tengan que ver con los activos y los pasivos. También analizamos que existen personas que no poseen el dinero para cancelar el impuesto de renta dentro del tiempo establecido. Por lo tanto, puede solicitar un plazo de prórroga, pero esto no lo exime del pago de este impuesto. Espero que esta explicación haya sido de su agrado. Muchas gracias.